Hola, buenas tardes. Estamos acá reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Julio Benavides. Hoy es el 2 de diciembre del año 2021 y en primer lugar, para iniciar este acto de defensa de tesis, le vamos a dar la palabra a Julio para que haga su presentación y todos los integrantes cerramos nuestros micrófonos, así se escucha bien. Bueno, hola, muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con mi presentación. Ahí está cargando. ¿Se ve? Vale. Bueno, pues mi tesis se titula Dilemas de ser visibles, políticas y poéticas del cine indígena en la provincia del Chaco, Argentina. Eh, bueno, pues primero pues les comento un poco cómo se va a organizar la exposición, pues va a seguir un poco digamos, la estructura del texto, ¿no? De la tesis. Voy a presentar los objetivos, algunas cuestiones metodológicas. Voy a hablar un poco como del surgimiento del cine indígena, también a plantear algunas claves o algunos conceptos clave de esta idea de cine indígena. Y luego me voy a centrar como en las dos etapas del cine indígena en el Chaco, que son en las que me detuve en la tesis. Después voy a hablar de las tres películas que analicé en esta investigación y bueno, voy a plantear algunas reflexiones finales. Entonces, bueno, los objetivos generales o las preguntas que atravesaron esta tesis fueron, por un lado, bueno, cómo se articula el cine con las relaciones comunitarias de los comunicadores indígenas y cómo influye el cine en la autopercepción de esos comunicadores, ¿no? Partiendo como del supuesto de que el audiovisual tiene repercusiones y participa en los vínculos sociales y que afecta también el modo de ver y de verse, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las cuestiones metodológicas, pues realicé un viaje a Resistencia del Chaco en agosto de 2019, donde básicamente me entrevisté con varios referentes vinculados a la comunicación y con algunos funcionarios del Instituto de Cultura, que es como el instituto encargado de las políticas culturales de la provincia del Chaco. Y bueno, ahí como que debo mencionar dos situaciones que ocurrieron. Por un lado, digamos, a finales de 2019 yo tenía planeado como hacer un segundo viaje de campo y se canceló. Iba a viajar al festival a la edición del Festival de Cine Indígena que se iba a hacer ese año y bueno, ese año se canceló por cuestiones de un paro del sector de cultura. Y bueno, en el 2020 pues llega la pandemia y también pues se imposibilitó viajar de nuevo al Chaco, pero esto como que reorientó un poco mi metodología y como que me hizo prestarle más atención pues a las fuentes, ¿no? Entonces como que trabajé bastante también con prensa digital, legislación, los blogs del festival y por supuesto pues material audiovisual, ¿no? Y este trabajo con fuentes como que me hizo ver mucho también como la incidencia de otros agentes, no solamente digamos de los indígenas, de las comunidades indígenas, en la mirada que hay sobre el cine indígena, ¿no? Y esto fue como muy importante en las conclusiones de este trabajo que pues de las que voy a hablar luego. Bueno, primero me parece importante como hablar un poco del surgimiento del cine indígena, ¿no? Eh, como para dar un contexto de qué se entiende y cuál ha sido como el desarrollo de esta idea del cine indígena. Hay como tres hitos que me parece importante mencionar. Por un lado, pues en 1966 a 1970 hay una primera experiencia que se llama el Navajo Film Project, que bueno, no me voy a detener mucho en esa experiencia, pero digamos que es un antecedente importante en el sentido de que la cámara como que pasa a estar en manos de los indígenas, ¿no? De esta experiencia pues consistió en que unos investigadores estadounidenses
les dieron cámaras a- a comunidades navajo para que se representen a sí mismas, ¿no? Entonces aquí como que se abre esto que Clifford llama, ¿no? Como la crisis de la representación. Él se refiere a los textos etnográficos, pero también podemos pues trasladarlo a la representación cinematográfica, ¿no? Pero digamos que las experiencias que logran como consolidarse eh, como experiencias comunicativas y que se mantienen hasta el presente y que constituyen como referencias importantes del cine indígena, empiezan a surgir entre 1987 y 1991, ¿no? En países como Brasil, México, Colombia, bueno. Digamos, lo importante de este periodo es que estas experiencias como que cobran mucha visibilidad pública, se constituyen como referentes, como decía, y aparece esta noción como del cine, la noción, el término de cine indígena, ¿no? Que, bueno, varios autores como que coinciden en señalar que aparece en México, ¿no? Y bueno, después es rápidamente apropiado por varias experiencias, digamos, alrededor de América Latina. Y después un tercer momento podría ser a partir de 2008, donde digamos que empieza a haber como un mayor acceso a tecnologías audiovisuales, como que es más fácil acceder a, bueno, a handycams, a cámaras reflex y más recientemente como a smartphones. Y también hay como una mayor producción teórica en torno a la idea de cine indígena, ¿no? Y esto también me parece importante porque como que se empieza a discutir desde la academia, digamos, qué se entiende, ¿no? Por cine indígena, pues que es un debate abierto, obviamente. Pero bueno, en esta tesis, digamos, lo que vamos a entender por cine indígena, pues son básicamente tres elementos. Por un lado, es como entender el cine indígena como un proceso, ¿no? Eh, y eso implica como no solamente abordar las películas, digamos, ¿no? El análisis cinematográfico, digamos, de las películas, sino abordar las relaciones sociales o las mediaciones sociales implicadas como en estas dinámicas, ¿no? Por otro lado, como que es muy importante en el cine indígena como la participación activa de los sujetos indígenas, ¿no? Eh, es decir, como que el indígena no es solamente el tema de la película, sino que participa en la toma de decisiones de todo el proceso creativo, digamos, ¿no? De eso que en la jerga cinematográfica se llama como preproducción, rodaje, postproducción, ¿no? Como que el indígena es un partícipe activo en todo ese proceso. Y después también es importante como pensar el cine indígena como una diversidad muy amplia de géneros, estilos y formatos, ¿no? Como que es muy difícil pensar el cine indígena como un tipo de cine, ¿no? Como con determinadas características formales o narrativas, sino que es como un amplio universo de formas de representar y de formatos estilísticos, digamos. Bueno, hay como dos marcos de referencia que me parece importante mencionar con relación al cine indígena. Por un lado, es como la emergencia del multiculturalismo, ¿no? Yo decía que las experiencias pioneras surgen en los años 90 más o menos, y en este periodo también como que en Latinoamérica se impone mucho este discurso multicultural con relación al reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y bueno, se implementa el modelo neoliberal dentro del cual digamos que la diversidad también pasa a ser parte del mercado, ¿no? Es decir, como que también el mercado demanda una cierta idea de diversidad cultural. Y al mismo tiempo surge esto que algunos autores, como Bengoa, llaman emergencias indígenas, ¿no? Que es como esta visibilidad de los pueblos originarios como sujetos políticos en la arena pública y bueno, surgen como estas luchas por la autodeterminación, como en muchos países de Latinoamérica, muchas veces en contra de ese modelo neoliberal que fomenta el discurso multicultural, ¿no? Bueno, para centrarnos ya en el caso del cine indígena del Chaco, eh, como decía, pues hay como dos etapas que me interesa, que me interesó analizar, ¿no? Hay una primera etapa que se puede como enmarcar entre el 2008 y el 2011,
donde, digamos, a nivel del contexto institucional, lo que empezó a ocurrir en la provincia fue como un cambio, un giro, como en las políticas culturales, ¿no? Se crea un instituto de cultura que fomenta mucho como la agenda cultural de la provincia, y allí en el Instituto de Cultura se crea un espacio de cine indígena en el que participan algunos referentes de los que hablo pues en la tesis, y se crea un festival de cine indígena, ¿no? Que permanece hasta el presente. Y digamos, en ese contexto también ocurre como una amplia organización de los referentes indígenas en torno a la comunicación, ¿no? Estimulada en gran parte por la ley del debate nacional que hubo en torno a a la llamada ley de medios. Eh, y eso genera como una articulación de los comunicadores también con el Estado provincial, y surge, bueno, una primera experiencia de acercamiento al audiovisual de estos comunicadores, que es con un documental realizado una sobreviviente de la masacre de Napalpí, llamada Melitona Enrique. Digamos que ahí se da como ese doble acercamiento, ¿no? De los comunicadores al Estado provincial y también como al lenguaje audiovisual, digamos, ¿no? Entonces, digamos, en este contexto, lo que, lo que yo observo es que como que se empieza a fomentar mucho el cine indígena, pero no de una manera uniforme, digamos. Hay como por lo menos digamos, dos discursos en torno al cine indígena, ¿no? O dos formas de reivindicarlo. Por un lado, digamos que desde la estatalidad provincial, eh, el cine indígena como que es muy reivindicado por los funcionarios como esta idea de visibilizar la cultura, ¿no? Y bueno, acá cito como un fragmento de una entrevista que le hago a un funcionario, y él como que relaciona el cine indígena también con otros aspectos del patrimonio, digamos, indígena, como las artesanías, la gastronomía, ¿no? Y dice que eso tiene como un valor agregado, ¿no? Y que por eso es como importante mostrarlo y exhibirlo al mundo, digamos, ¿no? Y digamos que desde el discurso de los referentes indígenas como que aparece más esta noción como de comunicación propia, ¿no? Ellos vinculan mucho el cine indígena como una forma de llegar como a esta comunicación propia, que es como es una noción que es como muy relacional, digamos, en el sentido en que cuando hablan de comunicación propia, no dicen tanto lo que es el cine indígena, sino lo que no debería ser, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de alejarse como de esta, aquí, bueno, cito a Valle Charol, que es una de las referentes de la comunicación indígena, y hablan como de alejarse de estas formas en que los medios hegemónicos, amarillistas, los llama ella, han representado como históricamente al indígena, ¿no? Y habla de esta idea del cine como una herramienta, ¿no? Que es como una categoría nativa que varios, bueno, si no todos los comunicadores como de esta primera etapa utilizan, ¿no? Como el cine como herramienta. Entonces ahí veo como una suerte de tensión, digamos, entre el modo de fomentar el cine desde el discurso oficial, digamos, del Estado, que tiene que ver más con esto, hacer visible la diferencia, ¿no? Y otro elemento que es muy importante, que también mencionan algunos funcionarios, es como esto de pasar como de este imaginario hegemónico del crisol de razas, ¿no? Como la idea esta de mezcla que termina invisibilizando a los pueblos indígenas, y pasar a una idea de mosaico, ¿no? Que yo ahí encuentro como ciertos vasos comunicantes con esta narrativa multicultural, ¿no? Como de fomentar la visibilidad de la diferencia, ¿no? Y no de invisibilizarla. Y bueno, desde los comunicadores como que hay una cierta idea como de ir más allá de la visibilidad, digamos, ¿no? O sea, si bien es importante visibilizarse, también hay como una cierta idea de ver el cine como una herramienta de intervención sobre la realidad, es decir, no solamente de representación de la cultura, sino una forma como de intervenirla, ¿no? Yo ahí pues en la tesis cito a Gabriela Zamorano, que habla como esta diferencia entre representar la cultura e intervenir, ¿no? Y
digamos que esta idea de comunicación propia es como una postura más política que estética, ¿no? O sea, cuando los comunicadores indígenas se refieren a la comunicación propia, no hablan tanto como de unas ciertas formas de narrar o una cierta búsqueda estética, digamos, sino como una postura político-comunicativa en cuanto al uso, ¿no? de la herramienta cinematográfica. Entonces, bueno, eh, yo propongo como pensar desde estos comunicadores el cine como un dispositivo político relacional, ¿no? Es decir, como una herramienta para consolidar esta comunicación propia de la que hablaba, también como un medio de interlocución entre las comunidades y la sociedad criolla, ¿no? Y ahí es como muy importante el rol del comunicador, digamos, ¿no? El comunicador no solamente como un creador de imágenes y sonidos, digamos, sino como un vocero o un intérprete como de las necesidades, de las problemáticas de las comunidades, que toma esas problemáticas, las escucha y las traslada, digamos, a los códigos audiovisuales o a otros códigos, ¿no? Porque también es importante mencionar esto de que los comunicadores del Chaco no solamente se dedican al cine, sino que transitan por otros lenguajes como la radio, la escritura, la música, etcétera, ¿no? Bueno, después como que me detengo en lo que podría pensarse como una segunda etapa del cine indígena, una etapa más reciente, que podría periodizarse desde el 2014 al 2020, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Hay como dos variables que empiezan a observarse en el contexto de la provincia, que por un lado es como la digitalización de la cultura, ¿no? Eh, digamos que desde 2019, cuando asume el nuevo gobernador de la provincia, como que ya plantea en su agenda como esta idea de digitalizar, ¿no? Todo el entramado institucional de la provincia, pero con la irrupción de la pandemia como que esta digitalización se prioriza, ¿no? Y en el campo cultural, digamos que hay mucha inversión del Estado provincial en plataformas virtuales para llevar adelante como todos los festivales o muestras que componen como la agenda cultural de la provincia. Bueno, y entre ellas pues se realizó de manera virtual el Festival de Cine Indígena, ¿no? Digamos que esta virtualización de la cultura como que fue muy exaltada por los funcionarios de la provincia y como que resaltaban esto de lograr mayor visibilidad, ¿no? Como la posibilidad de que los contenidos indígenas pues se pudieran ver potencialmente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, el otro elemento importante como de esta nueva etapa es como la emergencia de actores jóvenes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la implementación de la orientación artística en varias escuelas de la provincia y concretamente la implementación de la tecnicatura audiovisual en la escuela Cacique Pelayo, de la que vamos a hablar un poco más ahora en un momento. Y también como muestra de esta emergencia como de actores más jóvenes en el panorama del cine indígena, es la creación de la sección de cine escuela en el último festival, ¿no? Donde se mostraron, donde se exhibieron pues varias producciones hechas por alumnos de estas escuelas interculturales y sobre todo mayoritariamente de la escuela intercultural bilingüe Cacique Pelayo, ¿no? Entonces, digamos, lo interesante de esta etapa es que si uno indaga como en los sentidos que se despliegan alrededor del cine, entre estos jóvenes, como que uno ya no encuentra como esta postura tan politizada, si se quiere, que tienen los comunicadores como de la primera etapa, ¿no? Sino que estos jóvenes como que piensan el cine desde otros lugares, ¿no? No necesariamente opuestos, ¿no? O totalmente alejados de lo que plantean los comunicadores
de la primera etapa, pero sí hay como algunos matices muy interesantes. Entonces yo ahí cito como algunos fragmentos de entrevistas que les hice a los chiques. Y bueno, también aparece por un lado como esta idea de pensar el cine, pensando que es una tecnicatura audiovisual, ¿no? Para lo que ellos están formando. Entonces hay una idea como de pensar el cine como una posible proyección de vida, ¿no? O sea, el cine como un posible oficio, digamos, ¿no? Eh, y bueno, también hay como una cierta idea como de disfrute o de salir como de la rutina áulica, digamos, ¿no? Y hay uno de los alumnos me decía, bueno, que era la única razón por la que iba a la escuela, ¿no? Lo decía como jovialmente, pero me pareció como muy significativo como esta importancia que tiene estas dinámicas audiovisuales en la escuela, como también eh, como de una forma lúdica también, ¿no? Como una dinámica lúdica. Entonces, eh, digamos que hay como dos cuestiones interesantes de esta etapa. Por un lado, como esto de, como decía, ¿no? Pensar el cine como una posible proyección de vida. Y bueno, yo ahí retomo un planteo de Pablo Wright que habla como de esta conciencia de carencia, ¿no? De los indígenas, pues producto del lugar social y del estigma social en los que han estado históricamente. Entonces, como que pensarse desde un lugar, si se quiere, desde un destino de vida alternativo, como podría ser llegar a ser realizadores de cine, pues es como salir de un cierto lugar social al que históricamente han estado relegados, ¿no? Y por otro lado, también aparece esto como una autopercepción positiva sobre el hecho de ser indígena, ¿no? Eh, y en esto creo que es muy importante como digamos, el rol de los docentes, ¿no? Porque ellos, digamos, en la propuesta pedagógica que ellos hacen, como que, digamos, cuando les dan a elegir los temas, ¿no? Para hacer sus realizaciones audiovisuales, proponen, bueno, como ciertos disparadores, ¿no? Como identidad, memoria, territorio, ¿no? Entonces esto como que genera esta cierta idea de empezar a valorar como los relatos y las prácticas propias, ¿no? Y empezar a pensarse esos relatos y esas prácticas históricamente estigmatizadas como dignas de ser mostradas, digamos, ¿no? O de ser representadas. Bueno, eso con relación a esta segunda etapa. Hacia el final como que retomo estas dos etapas y hago algunos comentarios más. Entonces, bueno, ¿qué sentidos alrededor del cine indígena podemos desarrollar si atendemos como a las películas, ¿no? Realizadas por estos sujetos de los que acabamos de hablar? Entonces, bueno, yo analizo ahí tres películas. La Nación Oculta, que corresponde como a la primera etapa del cine indígena en la provincia, y Ana la Peli, la desaparición de los montes chaqueños, que corresponde más como a la segunda etapa de la que acabo de hablar. Bueno, yo en la tesis como que me detengo en cada una de las películas. Acá como que voy a hablar un poco como de algunas cuestiones transversales, digamos, que encuentro en esos filmes. Por un lado, digamos que en las tres películas aparecen como la valorización de elementos territoriales en común, ¿no? O sea, es como muy interesante que en las tres películas el monte y las fuentes hídricas, ¿no? En este caso una laguna, aparecen como los escenarios más importantes, ¿no? Como la importancia cultural que tienen esos escenarios aparece con una importancia dramática en las películas, ¿no? Em, por otro lado, como que es interesante ver que en las tres películas como que hay una extensión de algunos lazos sociales o parentales como del mundo no fílmico que se trasladan al mundo fílmico que se tratan de recrear en él, ¿no?
Em, por ejemplo, en La Nación Oculta, em, Valle, una de las comunicadoras, contaba como la importancia de que el abuelo que transmite el relato a Añálek, como al protagonista de la película, como que sea una persona que efectivamente en la realidad, digamos, conoce ese relato y pueda transmitirlo, ¿no? Entonces, como que esa legitimidad social que tiene el anciano se traslada al filme, ¿no? Y como que se recrea en el mismo filme. Y también en Ana Lapel, eh, el chico que recibe, hacia el final, pues hay un chico que como que al que le es contada la historia de la serpiente, y ese chico como que en la vida real, digamos, es un sobrino de una de las realizadoras, ¿no? Entonces como que de algún modo la película recrea o reconstruye como estos lazos parentales que están en el mundo no fílmico, ¿no? Y bueno, otro elemento que encuentro en las tres películas es como esta idea entre la recuperación y la transmisión, ¿no? Como que en las tres, en estos tres relatos hay como la premisa, digamos, es como recuperar una narración o un relato que ha sido olvidado o que está como en peligro de ser olvidado y se recupera y es transmitido al futuro, ¿no? Y, y digamos, este relato pues le presta mucha atención a la oralidad, ¿no? Como la oralidad juega un rol central como en esta idea de recuperar y transmitir, ¿no? Y allí también uno podría pensar como digamos, la especificidad del cine en cuanto a transmitir estos relatos, pero también a transmitir, yo ahí pues en la tesis hablo como de esta ausentación anticipada, ¿no? Que es una idea que tomo de Eduardo Brunner y que tiene que ver con, de algún modo, como anticipar la ausencia, ¿no? Es decir, al transmitir estos relatos, los relatos no mueren con la persona que los emite, ¿no? Entonces es como esta función del cine, un poco como de dialogar con los muertos hacia el futuro, ¿no? Em, y otra cuestión que analizo también de estas tres películas es esto de cómo está abordada la indigeneidad, ¿no? Allí, bueno, yo tomo la indigeneidad como, pues, siguiendo a varios autores y concretamente a Pablo Mora, que habla como de la indigeneidad desde el cine, y él plantea, pues, la indigeneidad como un dispositivo perceptivo, digamos, un modo de ver y de imaginar al indígena que es histórico, que cambia en el tiempo y que se construye, digamos, dialécticamente entre indígenas y no indígenas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se aborda la indigeneidad en estas películas? Y allí yo encuentro como una diferencia entre La Nación Oculta, que es como de esta primera etapa, y Analapel y la desaparición de los montechaqueños, que es como de la etapa más reciente. Digamos que en La Nación Oculta aparece como una apropiación de esos marcadores visuales típicos, digamos, ¿no? De lo que está como en la memoria visual con relación al indígena, ¿no? De lo que está como cimentado alrededor de la memoria visual del indígena. Por ejemplo, pues las danzas tribales, ¿no? La poca vestimenta, el arco y la flecha o las lanzas, como estas imágenes, si se quiere, estereotipadas, pero que en La Nación Oculta son reapropiadas y se les da un valor reivindicativo, digamos, ¿no? Y en Analapel y la desaparición de los montes chaqueños, como que hay un distanciamiento de estas imágenes de la exoticidad, ¿no? Y hay como un abordaje más hacia, si se quiere, formas menos exóticas de ser indígena, ¿no? En Analapel pues está abordado mucho esto de la cotidianidad y de los espacios del barrio, ¿no? Y de la amistad de estas dos chicas que tampoco responden como a las corporalidades que se esperan de un indígena, digamos, entre comillas, que se esperan, ¿no? O lo que el sentido común espera de un indígena. Y en la desaparición de los montechaqueños,
digamos que no hay una autorrepresentación, ¿no? Del indígena, que también es como algo muy atribuido al cine hecho por indígenas, ¿no? Como las comunidades representándose a sí mismas, ¿no? Y acá como que el indígena no es el protagonista, sino que la película es como una entrevista a distintos referentes criollos vinculados con la defensa del monte y de la agroecología, bueno, etcétera, pero no desde un lugar, desde un discurso indígena. Bueno, entonces, como para hacer algunas reflexiones finales, digamos que en este análisis como de las dos etapas del cine indígena de la provincia, como que se observan como dos modalidades, bueno, tres en realidad, tres modalidades de apropiación, ¿no? Del dispositivo cinematográfico. Por un lado, como un uso muy, muy político, digamos, político en el sentido, digamos, más específico de utilizar el cine para determinadas causas de defensa del territorio, ¿no? O para visibilizar determinadas problemáticas. Eh, que es un uso que, pues, que emplean más sobre todo los comunicadores de la primera etapa, ¿no? Y digamos que en la segunda etapa como que se observan más usos como pedagógicos, ¿no? Que tienen que ver con esto de revalorizar lo indígena y el cine como una realización de vida, que es lo que comentaba, ¿no? Aunque por supuesto, digamos que también se puede pensar el aspecto político del uso del cine en las experiencias que se han llevado a cabo en la escuela Cacique Pelayo y obviamente también desde los comunicadores indígenas de la primera etapa hay como una cierta idea de revalorizar lo indígena, ¿no? Y también como de salir de esta conciencia de carencia de la que hablaba, ¿no? A propósito de eso, bueno, Valle, una de las comunicadoras, y Leco Zamora, que también es un referente wichí vinculado a la comunicación en la provincia, hablan mucho como de que la Nación Oculta, que fue la primera película indígena realizada en el país, ellos hablan mucho como que esa película les dio como una conciencia de ser capaces, ¿no? O sea, como ellos hablan mucho de que a partir de esa película se sintieron capaces de que, de que podían contar la propia historia, como ellos dicen, ¿no? Y bueno, y otro uso del que uno podría hablar, que está como más licuado en el texto, digamos, no lo menciono así, pero es como un uso afectivo, ¿no? Del cine, que tiene que ver como con fortalecer estos vínculos entre las personas, el territorio y también el pasado, ¿no? A través como de la recreación audiovisual de estos relatos en los que se inspiran las películas. Y aquí también me parece importante como mencionar que, digamos, estos usos afectivos no tienen que ver solo con lo que transcurre en pantalla, ¿no? Sino con todas las relaciones y los lazos que se generan como en el mismo hecho de hacer cine, ¿no? No solamente como en la pantalla en sí o en la película terminada. Y bueno, otra pregunta ya para ir terminando, que me hago es esto de, bueno, ¿quiénes demandan visibilidad, digamos, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Digamos que, y acá volvería como al juicio inicial que tenía antes de empezar esta investigación, y era, bueno, eh, que cuando uno habla de quienes demandan visibilidad en el cine indígena, pues sin lugar a dudas, quienes la demandan en principio son los propios pueblos indígenas, ¿no? Y yo como que pensaba encontrarme como con esta lucha de los referentes indígenas, de los comunicadores, eh, por ser visibles, ¿no? Y al Estado o a la sociedad en general como invisibilizándolo, ¿no? Y si bien, y si bien eso sucede, también creo que es interesante pensar qué tipo de visibilidad también demandan otros actores, ¿no? No solamente los indígenas. Y aquí como que retomo esta idea de la multiculturalidad, ¿no? O sea, si bien sigue teniendo mucho peso como este ideario del crisol, creo que también como que se va
va emergiendo con más fuerza como este discurso de la diversidad cultural que también demanda visibilidad de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay como en la provincia, pues como que yo observo que hay como dos sentidos en torno a, al menos dos sentidos en torno a la comunicación, que es esta idea del mosaico, que tiene que ver más con, precisamente con visibilizar y digamos, y habría que preguntarse junto con Didi Uberman, visibilizar o a veces como exponer y sobreexponer, ¿no? A los pueblos indígenas o algunos aspectos de su cultura. Y hay otra noción que se acerca más quizá a los sentidos que despliegan los propios comunicadores o los propios cineastas indígenas, que es como esta idea del tejido, ¿no? Donde el cine no solamente sirve para visibilizar, sino también para incidir en la realidad, para generar ciertas relaciones sociales y en últimas para transformar, ¿no? Ciertas cuestiones de la realidad. Y bueno, como para ahondar un poco más, digamos, en estos meses también me ponía a ver como esta idea, el sentido como del mosaico, ¿no? Y es interesante ver que como, digamos que la raíz etimológica de mosaico tiene que ver con musa, ¿no? Y una palabra asociada a musa también es la idea de museo, ¿no? Entonces como que también es interesante como pensar que esta idea del mosaico tiene mucho que ver con, como con un aspecto más contemplativo, ¿no? De la visibilidad. Mientras que la idea de tejido pues tiene que ver más con eh, esta intención como de urdir, ¿no? O de entramar relaciones sociales, no solo entre personas, sino entre el pasado y el presente, ¿no? O entre lo que está y lo que no está, etcétera. Y bueno, como pregunta o como final abierto, yo me plantaba en la tesis, bueno, ¿qué hacia futuro, qué diálogo, ¿no? O qué vínculo podría empezarse a establecer como entre estos jóvenes realizadores que se han formado en el contexto de la educación intercultural bilingüe y estos primeros realizadores, ¿no? Estos primeros comunicadores. Y bueno, esta foto es de la última edición del festival que se llevó que se llevó a cabo hace menos de un mes, donde está Juan Chico, uno de los referentes importantes del cine indígena en el Chaco, que falleció en junio de 2021 y se le está rindiendo un homenaje y entonces como que me hacía pensar esta imagen me hacía pensar en ese posible vínculo, ¿no? Que puede haber como entre estos realizadores jóvenes y esta primera generación del cine, digamos. Bueno, ahí concluyo. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la exposición de Julio, ahora le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. No sé si Carlos o Mariela, ¿quién va a empezar? Eh, ¿Comienzo yo con algún comentario? Mariela, ¿querés comenzar vos? Bueno, mis comentarios van más para el lado de la relación con el Estado. Entiendo que los tuyos van a ir más para el lado de las imágenes y el cine. Bueno, Bueno, eh, puedo empezar, no hay entonces, problema. bueno, inicio yo, ¿querés? ¿Sí? ¿Eh? ¿Te ¿Te parece puedo bien? comenzar? Sí, puedo hacerlo. ¿Arranco? Como, como quieras, dale, dale. Bien, Yo lo escucho medio bueno, cortado. bien. Bueno, primero que nada quería agradecer por haberme invitado a leer esta tesis y que me parece, bueno, muy interesante el trabajo sobre el cine indígena, ¿no? Yo conozco algo, digamos, a través de Carolina, pero que bueno, que es un tema que prácticamente no se ha trabajado en Argentina, entonces me parece muy valioso que se haga una tesis sobre esta temática, ¿no? Bueno, y mis comentarios van más que nada hacia el lado de la cuestión de la relación con el Estado, justamente. Primero que nada, tengo algunas dudas en relación con la categoría, aparece el adjetivo multicultural varias veces,
y entiendo que en varias de estas oportunidades donde aparece, no estás hablando de un adjetivo que es multicultural, sino que es multiculturalista, ¿no? Bueno, por ahí va a ir un poco parte de los comentarios que no son, no son para que respondas ahora, porque son comentarios que van a tener, quizás que te dejen pensando para un futuro trabajo, para una publicación de un artículo, para la publicación de la tesis, lo que sea, pero bueno, lo que fui notando, digamos, a lo largo del trabajo es cierto ruido con el concepto, con tres conceptos que están en relación, ¿no? Multiculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad. Son tres conceptos que refieren a cuestiones distintas, están vinculados obviamente, pero que tienen orígenes diferentes y significan cosas distintas. Y en la tesis a veces veo como que hay una superposición de todo esto. Entonces sería como quizás con tiempo que puedas revisar esto, cada vez que aparezca el adjetivo multicultural, pienses si estás pensando en multiculturalidad o en multiculturalismo, ¿no? Entiendo que en la mayoría de los casos te referís al multiculturalismo, pero bueno, sería bueno que lo revises tranquilo y con tiempo, ¿no? El concepto de multiculturalidad y multiculturalismo, justamente vos citás ahí a Stuart Hall en un par de momentos en la tesis, y creo que te vendría bien por ahí como revisar nuevamente el capítulo final del libro Sin Garantías, donde él ahí explica justamente la discusión sobre el multiculturalismo, ¿no? Y ahí dice que la diferencia es que la multiculturalidad es un sustantivo que se convierte en adjetivo, ¿no? Cuando uno dice una sociedad multicultural, y lo que hace es referir simplemente a la diversidad, que una sociedad es diversa, ¿no? Eso es lo que significa multiculturalidad según Hall. Pero cuando hablamos de multiculturalismo estamos hablando de cuestiones de gubernamentalidad, ¿sí? Como de administración de esa diferencia, ¿no? De la diferencia cultural, y que Hall se centra sobre todo en la cuestión de etnicidad y raza, ¿no? En la cuestión racializada y etnicizada. Entonces, bueno, pensar como cuando estamos hablando de multiculturalismo, y que es lo que se entiende que a lo largo de la tesis estás pensando sobre todo en eso, en la política de administración de la diferencia, justamente, ¿no? Desde la gubernamentalidad multiculturalista, y bueno, que en América Latina esta gubernamentalidad, más que nada en la época, digamos, a partir de los 80, con el contexto de las dictaduras militares y la transición hacia la democracia, se va como instalando justamente esta gubernamentalidad neoliberal, ¿no? En Argentina, digamos, esto ocurre sobre todo a partir del menemismo, de la década del 90. Entonces, bueno, por ahí como me parece que estaría bien como ver esos matices a lo largo de la tesis, justamente porque el Estado aparece por momentos como monolítico, ¿no? Aparece como un corte grueso entre las políticas de corte asistencialista, ¿no? Justamente la idea del crisol y de que las políticas homogenizadoras de blanqueamiento, etcétera, y un pasaje directo a este multiculturalismo neoliberal. Pero en el medio hubo como situaciones de transición y que en las provincias han sido diferentes en cada caso. Entonces me parece que estaría bien como por ahí repasar ese proceso con más detenimiento, ¿no? Justamente las políticas gubernamentales multiculturalistas apelan a esta sociedad de mosaicos. Y mosaico, esto viene de Inglaterra, ¿no? Viene de cuando las colonias, empieza el proceso, digamos, de migración de las colonias justamente a Inglaterra, a la ciudad, al centro, y el centro empieza a sentirse incómodo con estas presencias, ¿no? Entonces, es en ese contexto, en la Guerra Fría y demás, donde aparece justamente esta idea del multiculturalismo, ¿no? Una sociedad pensada como mosaicos, cada cual en su nicho, cada cual en su espacio, donde la diferencia se tolera desde un centro desmarcado, ¿no? Básicamente ese centro desmarcado es como no sé, lo caucásico, lo blanco, adulto, masculino, ¿no? Como ese es el lugar de lo neutral, que tolera lo que se presenta como diferencia. Cuando esto, digamos, llega a América Latina y en particular a Argentina, o sea, llega en un contexto también particular. Llega concretamente en la época del menemismo. Previamente en Argentina había como otra política que tenía más que ver con el desarrollismo. Entonces es como otra lógica, no es la lógica multiculturalista, es otra. De hecho, cuando se crea el IDACH, acá estaba mirando en la tesis, ¿no? En 1987,
justamente las categorías que están presentes ahí es esa, es la del desarrollo de las comunidades indígenas, ¿no? Lo que se plantea. Y habla de conforme a su cultura y a su costumbre, o sea, no es el marco multiculturalista el que está ahí presente, es otro marco desarrollista que tiene que ver con cuestiones locales de Argentina. Y después, ya digamos, en el siglo XXI, ¿no? En la primera década del siglo XXI, es ahí donde entra justamente la cuestión de la interculturalidad, y que viene a oponerse al multiculturalismo neoliberal, ¿no? Y que es un movimiento que surge de Colombia, de Ecuador, ¿no? De Bolivia, ¿no? De los países andinos con población indígena, con alta población indígena, o en el caso de Colombia no es tan alta, pero que han tenido un peso fuerte en relación con el Estado, ¿no? Entonces, la discusión de la interculturalidad tiene que ver con una propuesta de horizontalidad, del diálogo de saberes, ¿no? Es como otra situación distinta. Entonces acá, yo lo que veo en la tesis es como que están a veces como pegoteados la cuestión del multiculturalismo con la interculturalidad, y los propios comunicadores indígenas hablan en términos de interculturalidad porque están instalados en la modalidad de educación intercultural bilingüe, que es algo de un proceso más reciente, justamente. Y me gustaría, digamos, por ahí como poder ver en relación de las trayectorias de estos comunicadores, audiovisuales, ¿no? Justamente cómo ellos viven esta interculturalidad, o cómo ven estas diferencias, ¿no? Porque lo que ha pasado en el Estado es que en los últimos años, digamos, el Estado se interculturalizó en términos discursivos, en términos normativos, jurídicos, pero no en la práctica. Entonces tenemos leyes interculturales y prácticas que mantienen vigente el modelo multiculturalista, ¿no? Entonces a veces se dan superponiendo estas categorías, y bueno, y me parece que es interesante, por eso quizás pensarlo como desde una etnografía del Estado, ¿no? Del Estado provincial en particular, pero también en relación con el Estado nacional, porque esto está continuamente en ese diálogo, ¿no? El Chaco no está aislado. Y me parece también muy interesante justamente que el término que se elija sea aborigen, ¿no? En el Chaco. En otros lugares, o sea, se habla de indígena, ¿no? La normativa internacional habla de pueblos indígenas, en el sur los mapuches hablan de pueblos originarios. Entonces, la elección de la categoría aborigen siempre me llamó la atención, ¿no? De Formosa, en el Chaco, de dónde viene. Bueno, también había como una especie de, no sé, de dificultad temporal entre estas normativas provinciales y el marco internacional de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Porque el convenio 169 de la OIT es del año 89, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas es del 2007. En el Chaco todo esto ocurre antes, ocurre en los años 80, en los 60 primero, en los 80 después. Entonces no es que el Chaco esté influido por ese marco internacional, por lo menos no por el convenio 169. Entonces, por ahí como rastrear de dónde viene esa influencia de la categoría aborigen y cuál es como el marco normativo en el que el Estado provincial chaqueño se inspiró para crear este marco jurídico particular. Bueno, eso más o menos así como en términos de cuestiones más conceptuales, que no es necesario que las expliques ahora. Y después, bueno, una cuestión que también me interesa pensar es y también esto tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Vos utilizás el concepto de indigeneidad, ¿no? Indigeneidad también es un término que aparece en la discusión vinculada con los derechos de los pueblos indígenas en los años, hacia 1907, 1908, más o menos en ese contexto. Y me llama la atención cuando se empieza a utilizar esta categoría, ¿no? Indigeneity es en términos en inglés. Nosotros acá en Argentina, en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, Claudia Briones introdujo el término aboriginalidad, ¿no? Que es un término que se crea en 1980 en Australia. Y siempre me llamó la atención cuando se empieza a hablar de indigeneity a nivel internacional, ¿por qué no se utilizó la categoría aboriginalidad? ¿No? ¿Por qué, digo, si ya existía y había tenido su peso en Australia y en Nueva Zelanda, ¿por qué no había pasado al ámbito internacional? Entiendo que tiene que ver con que indigeneity surge de Estados Unidos más bien, ¿no? Entonces, que ha tenido más peso por ese camino. Pero en términos de definición, están apelando a lo mismo, a los derechos que derivan a partir de la autoctonía. Así que bueno, son como cuestiones, no para que respondas ahora, insisto, sino como por ahí para seguir pensando
a futuro, ¿no? Entiendo que esto es un espacio para poder darnos estas reflexiones. Y bueno, ya en particular en relación con la tesis, por ahí sí me gustaría que si podés enfatizar en el análisis un poquito la relación entre las trayectorias, ¿no?, de los comunicadores audiovisuales, ¿no?, que ahora quedó más claro en la exposición, que claramente surgen del contexto del debate de la ley de medios audiovisuales, ¿no? De hecho, me tocó dirigir una tesis de una estudiante de Paula Secchi que hizo la tesis sobre la ley de comunicación audiovisual y los comunicadores indígenas. Pero si pudieras por ahí enfatizar en esta relación entre el efecto de la ley, ¿no?, de los debates en torno a la ley y las trayectorias de los comunicadores sociales, ¿no?, esta relación entre Estado e indígenas, ¿no? Y por otro lado, las trayectorias que tienen que ver con el marco de la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque están como adentro y afuera del Estado en simultáneo, ¿no? Por momentos, digamos, cuando se ve toda esta lucha por el meteorito, entiendo que es con la Dirección de Patrimonio, no sé si depende del Ministerio de Cultura o cómo funciona en términos orgánicos esa cuestión, ¿no?, como una lucha hacia el Estado, digamos, en términos de esto nos pertenece, no tienen por qué llevárselo, ¿no?, el meteorito a Europa, y a su vez que son también agentes del Estado, son funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan ese vínculo, esa relación a partir de sus propias trayectorias? Y bueno, después algo muy menor, ¿no? También la cuestión de que por momentos explicás que la objetividad no existe, ¿no? Creo que son cosas como que para él no son necesarias a esta altura de los acontecimientos. Hablar de la inexistencia de la objetividad, ¿no?, como un hombre de paja contra el cual te estás peleando, que no sé, creo que no es necesario, ya entendemos todos que eso no existe, la objetividad, y que son relaciones intersubjetivas y el conocimiento es situado, etc. Y bueno, y después también, ya, bueno, esto para cerrar, por ahí la discusión sobre las emergencias indígenas, la revitalización étnica y emergencia indígena, tal como plantea Bengoa, revitalización étnica y etnogénesis, lo que plantea Bartolomé, ¿no? Y cómo aparece el tema de las reemergencias, que también hay todo un debate ahí, y hay una mezcla de categorías, pero no en tu tesis, sino que es una mezcla de categorías en el debate, donde la gente está hablando de cuestiones que parecen parecidas, pero están hablando de cuestiones diferentes, o en otros casos utilizan un mismo término para referir a eso, a cuestiones que tienen distintos orígenes, ¿no? Una cuestión es el proceso de organización política, ¿no?, de los pueblos indígenas, un poco es a lo que apela Bengoa, pero después cuando se empieza a mezclar con el tema de las reemergencias es como otro tema, y se utilizan las mismas categorías, ¿no?, en el marco de la etnogénesis, pero se mezcla todo. O sea, cuando hablamos de reemergencias indígenas estamos pensando más básicamente en pueblos que fueron considerados extintos por el Estado y que comienzan a organizarse en el espacio público y a tener presencia. No tiene que ver con los regímenes de visibilidad. No es que no existieran, tiene que ver con que antes el Estado los había declarado extintos y la sociedad no los veía, entonces por eso lo de la reemergencia. Que a su vez obviamente también se organizan políticamente, entonces podemos vincularlo con la categoría de emergencia de Bengoa, pero bueno, digo, insisto, no es para que lo expliques eso ahora, porque es una discusión que no está clara justamente en este debate entre estas personas que han apelado a estas categorías. Pero es como para continuar el diálogo a futuro. Así que bueno, con eso cierro. Carlos. Bueno, perfecto. A mí la lectura de la tesis me hizo recordar un debate en el que participé alrededor de las décadas del 90 y la década del 2000, en torno a la existencia o la definición de lo que en ese momento se llamaba, en algunos casos se sigue llamando, cine etnográfico, cine antropológico. La discusión se daba en reiteradas muestras, festivales de cine etnográfico y antropológico. Entonces la situación era paradojal, porque
nos preguntábamos, criticábamos si existía, si no existía, qué era, qué no era, pero lo hacíamos en el contexto de un festival de cine etnográfico. Y la situación que vos planteás en vínculo al cine indígena, en ese momento todavía no existía esa categoría, o por lo menos con la fuerza que existe ahora, me hizo recordar a esa situación paradójica, es decir, la existencia de festivales, la existencia de políticas, etcétera, y muchas dudas respecto a cuál es la definición, qué es en esencia o qué se entiende por ese término. La potencia de un término, por otro lado, cine, adjetivado de esta forma, cine indígena, la potencia de un término en contraste con una diversidad de realizaciones muy heterogéneas, vinculadas a una serie de procesos muy complejos, contradictorios, con idas y vueltas, como vos bien lo planteás en la tesis, que hacen precisamente que vos te hagas esa pregunta por el título del primer capítulo, ¿no? Esto de qué es el cine indígena. En ese sentido, bueno, la tesis me pareció un comentario así evocativo, también en relación con que algunas de las discusiones en términos están girando alrededor del cine indígena y que eso se haya transformado ahora en una tesis, por ejemplo, ¿no? en propia investigación vinculada a la antropología hace, ¿no? A canales comunicativos, tal vez alguna pregunta me sugirió también la tesis de vínculos con eso, pero no estaba del todo planteada la relación entre cine indígena y antropología, precisamente por los antecedentes que acabo de comentar en términos de las realizaciones de los antropólogos vinculados a la realización de film, películas, aplicación en antropología de tecnología cinematográfica, video, etcétera, en la perspectiva etnográfica. Entonces hay un vínculo con la disciplina que no aparece con mucha claridad en la tesis, pero que me parece que tal vez haya que sumar a ese tema. En líneas generales sobre la tesis se me ocurren dos cosas. Primero, un gran elogio y después algunas pequeñas críticas. El gran elogio tiene que ver con la elección del tema, precisamente. Meterse un poco en camisa de once varas sobre un tema abierto, sobre un tema complejo, un tema que tiene una serie de complejidades, incluso que parte de la base, un poco del comentario, su verdadera existencia. Y el problema de si el cine indígena es un tema, es un problema verdaderamente para ser tratado o no, antropológicamente. Meterse con eso me parece como, bueno, nada, me parece valiente por un lado, me parece original por otro, me parece con una potencia vinculada con la actualización de los objetos en la antropología, en la investigación, etc. Más aún, también la otra parte del elogio tiene que ver con el desarrollo de una tesis en contexto de pandemia. Que haya podido, digamos, dar golpes de timón, como comentaste, en la tempestad de estos años, y producir una tesis. Desde el punto de vista de las críticas, en líneas generales, voy a plantear algunas nomás que me parecen relevantes, como decía Mariela, no para que esto se resuelva o que pueda comentar en extenso sobre estos problemas, sino simplemente para compartirlos en este ámbito. Y después por ahí sí te hago algunas preguntas para que puedas comentar después de comentar. Dentro de las críticas hay un problema, a mí me pareció, por ejemplo, la tesis parecería tener como dos partes. Una que tiene que ver con la cronología o genealogía del cine indígena.
y otra con el análisis de 3 películas. Digo análisis porque vos usás el término. En la primera, a mí me entusiasmó mucho la idea que vos planteas como el cine indígena como una categoría que va en esta dirección de decir, bueno, acá hay una construcción que depende o que deriva de determinados factores sociales, procesos sociales, hablas de proceso, y los procesos sociales no solamente tienen que ver con la dinámica de las comunidades indígenas o de los movimientos indígenas, sino al mismo tiempo también tiene una potencia fuerte que aparece ahí un personaje importantísimo en estas películas, podemos decirlo así, que como decía Mariel es el Estado. Y en ese sentido me pareció como interesante porque vos lo decís explícitamente, si no me equivoco, hay que correrse para pensar el cine indígena del contenido de los films y hacia los procesos sociales, hacia los contextos que son, como bien expones, complejos en este sentido. Cuando llegas a ese punto, lo que pasas es el análisis de contenido, que sería la segunda parte de la tesis. Y ahí me parece que hay como una especie de contradicción respecto a la primera. Es decir, lo que esperaba en ese sentido, o lo que presuponía era que se iba a avanzar en un análisis que no se desarrolla. Es decir, el análisis del cine articulado con esos procesos sociales que vos bien señalás, comunitarios, extracomunitarios. El vínculo con el contexto también me parece ahí que en trabajos posteriores podrías ajustarlo un poco más. La provincia del Chaco sin duda aparece como uno de los telones de fondo principal. Sin embargo, el cine indígena casi no aparece en función de una política cultural de provincianismo. Entonces, en ese sentido, también hay como una serie de tensiones donde el cine indígena es como presentado como una herramienta de las comunidades indígenas, pero como por otro lado, con una presencia del Estado y la idea de cultura chaqueña, por decirlo de alguna manera, el término también, jugando un papel fuerte en la construcción de esta idea de cine indígena. Bueno, básicamente eso, me parece que uno de los problemas que yo veía es, digamos, una a favor y es decir, la elección del tema, la puesta en valor del tema, la exposición de sus complejidades. Parece que la tesis es como una introducción a eso. Pero con una falta también importante que es la poca antropología del texto. O sea, hay poco concepto antropológico, poca investigación antropológica, y desde ese punto de vista me parece que hay como una falta, digamos, en el momento que eso debería avanzar, aparece el análisis del contenido de las películas, que estaría un poco en contradicción con la primera parte de la tesis, por lo menos es lo que me pareció observar. Un poco tomando en cuenta todo esto, nada, te hago 3 consultas. Una es en torno a la idea de apropiación. Si podés por ahí profundizar un poquito más, hacer un comentario. La palabra, por lo menos en el buscador de mi computadora, aparece 37 veces en la tesis. Y en ningún momento aparece una definición poco que se asome a lo teórico. Yo entiendo que se entiende, por supuesto, el significado del término, pero vinculado al proceso social, donde vos los marcas, parece que necesitaría como un ajuste en términos más conceptuales. Sobre todo cuando se está pensando en el cine y se aplica, ¿no? Apropiación del cine. Y ahí me parece que hay un problema que tiene que ver también con problema de tipo conceptual. Es decir, si el cine es apropiado, es concebido
por lo general como una tecnología, en el sentido ingenuo del término. Una tecnología puede ser apropiada para el bien o puede ser apropiada para el mal. Los blancos la usaron contra los indígenas, ahora los indígenas la van a usar a favor de sí mismos. Esa noción, no digo que no está presente en los procesos sociales, en los usos del término, pero a la hora del análisis antropológico, el análisis social, esas mismas definiciones deben ser objeto de codificación, análisis, observación de su uso, su aplicación, etc. Y eso me parece también es un aspecto interesante a ser indagado. Si los indígenas, si la política provincial dice o hace brega por la apropiación, bueno, ¿qué se está entendiendo por eso? ¿Qué hay detrás de esos términos, etcétera, del uso de esos términos? La justificación, otro punto, la justificación de las películas. ¿Por qué esas 3 películas? A mí me parecen interesantes, sin duda, son interesantes y muy pertinentes en vínculo con el tema de tu tesis. Pero no hay justificación alguna. Hay en la tesis también como una marca retórica que hacia la presentación de temas, pero no a su resolución en términos de procesos explicativos. Si es importante esto, es importante esto también es importante, me parece que esto, me parece que aquello, estas películas son relevantes, sin duda. Ahí hay una presentación de temas. Falta como una profundización o aplicación de teoría antropológica, etnografía, etcétera, o lo que fuera, en términos a ese abanico de problemas que vos presentás. En vínculo con eso también hay algunas licencias que vos te tomás y que me parece que no son necesarias, conceptuales. La idea de heterotopía en Foucault, para mí no tiene nada que ver con el tema. Es decir, heterotopía tiene que ver con las cuestiones de la construcción de espacios institucionales volcados sobre sí mismos, etc. Más de la dinámica del problema espacial. El concepto de comunitas de Turner tiene que ver, sí, con el de Turner, la idea de estructura, etc. En esos resortes explicativos de donde vienen, sirven como ejercicios explicativos. Pero fuera de esos ejercicios habría que justificarlo, en todo caso. Si no, no tienen mucho asidero traerlos, pero confunden más, disparan, ¿no? Llevan el problema a la perspectiva de Turner, a los problemas vinculados al tercer espacio, etcétera, a partir de los cuales se desarrolló la idea de heterotopía y confunden sobre el centro del problema de tu trabajo. De Foucault, en todo caso, sí, tal vez el panoptismo, la disciplina, ahí sí. De Turner, tal vez la idea de drama social. Finalmente, 2 de las películas que vos analizás son docudramas. El género que ya adoptaron las películas casi no es mencionado. El vínculo con lo documental casi no es mencionado. Y son como factores fuertes, porque 2 de las 3 películas son donde participan entre las comunidades, pero actúan. O sea, actúan situaciones, no es el documental tradicional como el tercero. Son dinámicas muy diferentes. Ahí hay una dramatización. Me parece que está involucrado en algunos comentarios que haces, pero sería material a ser desarrollado. En relación a esto, el último punto, que tiene que ver un poco con cómo vos concluís la tesis, el lugar de los dilemas, para tomar el título de tu trabajo. Es el dilema de ser visible. El problema de la visibilidad es un problema como central, aparece al final y merecería también como ser profundizado cuando continúes con esto, con tus investigaciones, con tu trabajo. Y es un problema que está como atravesando toda la tesis de alguna manera. Vos citas algunos trabajos míos en la tesis, pero en ese sentido no lo citas
que es un trabajo que escribí hace unos 10 años más o menos, en algunas revistas, fácil, que se llama ¿Quién necesita imágenes? Y va directamente al problema de la visibilidad. Fundamentalmente en relación con esto, una llamada de atención. Hay como un fuerte criterio que tiene que ver con las perspectivas ideológicas, con la carga ideológica de la idea del cine indígena, vinculado con la carga ideológica de una idea también presente en las últimas décadas, que es la de visibilidad, visibilidad bueno, invisibilidad malo, etc. Que deberían ser tomados con cierta precaución. Digo porque hay una noción sobre lo tecnológico también, que está siendo adoptado desde una perspectiva, desde un lugar bastante ingenuo en ese sentido, vinculado a la idea de apropiación. Para finalizar, un poco esto, un comentario, si querés hacerlo sobre cuáles son estos dilemas. Los dilemas de la visibilidad que vos planteás en el dilema de ser visible, ¿no? O cuáles serían algunos de los principales dilemas, o el principal dilema, me parece. Continúo. Sí, sí, ya te Bueno, primero muchas gracias por la lectura y por los comentarios. Voy a ver si logré registrar todo lo que me estuvieron diciendo. Em, bueno, con respecto a los comentarios que hacía Mariela, em, sí es cierto que sí, o sea, esto del, como el no diferenciar bien entre multiculturalismo y multiculturalidad, ¿no? Como que reconocí eso en la lectura a posteriori de la tesis. Em, donde sí quizá me faltó hacer énfasis, digamos, a la hora de escribir y como que no me metí tanto en ese debate, a pesar de que leí algunas cosas sobre eso, es esta relación entre multiculturalismo e interculturalidad, ¿no? Porque yo digamos, tomo más que todo a Zapata Silva, que es una autora chilena, que ella dice que, digamos, que la interculturalidad es como una modalidad más del intercultural, perdón, del multiculturalismo, ¿no? O sea, como que finalmente la interculturalidad, y creo que ahí discute un poco con Kathy Walsh, que sí diferencia, ¿no? Como entre multiculturalismo e interculturalidad, y que Kathy Walsh plantea la interculturalidad como esta idea más de diálogo de saberes, ¿no? Y una relación más horizontal, pero Zapata Silva como que lo toma la interculturalidad como todavía como una categoría suficiente, digamos, que sigue como reproduciendo esta desigualdad diferencial, digamos, del multiculturalismo, ¿no? Y yo como que lo tomé de ese modo, más siguiendo a Zapata Silva y como que no lo explicité y no me metí tanto en ese debate en la tesis, ¿no? Y sí es como una falencia que reconocí. Bueno, esto que me decías de... Ay, perdón, porque me anoté un montón de cosas y... Ah, esto de que aparece como el Estado de un modo como monolítico, ¿no? Planteabas, ¿no? Como que aparece, bueno, el discurso estatal versus los indígenas o algo así. Yo precisamente traté como de que no se vea así, justamente, ¿no? No sé si no lo logré, precisamente porque los referentes indígenas, los comunicadores que están involucrados en el tema del cine indígena, trabajan al interior del Estado, ¿no? Entonces es como interesante que dentro del mismo Estado se da como esta tensión, ¿no? De miradas en torno, bueno, no solamente al cine indígena. Entonces yo traté justamente como de mostrar o de problematizar esos matices que hay al interior mismo del Estado provincial. Eh, y bueno, después me preguntabas sobre
como la relación entre las trayectorias, ¿no? de los comunicadores y estos debates que se dieron alrededor de la ley de medios. Sí, yo en la tesis como que lo comento acá, no, digamos, lo omití un poco. Para mí ese contexto fue muy importante porque surge, digamos, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, esta idea como de la comunicación con identidad, ¿no? Y de hecho se incluye como un capítulo étnico, por así decir, en esa ley, la llamada ley de medios, donde hubo como una participación muy activa de estos referentes indígenas que después se meten como en el cine indígena, ¿no? Vallé, Leco, Juan Chico. eh, entonces para mí sí fue como un momento, como un quiebre muy importante, ¿no? Como en esta incursión de los referentes, digamos, en el cine indígena. Eh, bueno, no sé si por ese lado iba tu pregunta. Después, bueno, lo de las emergencias indígenas y reemergencias indígenas, etnogénesis, sí, también fue como un debate pues un debate del que me empapé, pero tampoco como que quise meterme. Y esto, bueno, como un comentario muy general de la tesis y que tenía que ver un poco también con lo que me dijo Carlos. O sea, que hay muchas referencias del tema, porque no hay mucho escrito. O sea, mi única referencia, digamos, por lo menos para Argentina, fue Carolina. Como que traté de abrir aristas, ¿no? O sea, como no hacer como, no meterme en una discusión específica, porque no tenía tampoco como mucho, sentía que no tenía como mucho material, ¿no? Entonces, por eso como que también trato de abrir ciertas aristas sobre las que me gustaría seguir profundizando, ¿no? Bueno, esta relación, ¿no? entre el cine indígena y las políticas multiculturalistas, o también el tema de las emergencias indígenas. Entonces, como que los menciono quizá muy al paso y sí me faltó como profundizar más en esos debates, ¿no? Eh, bueno, eso con relación a lo que los comentarios de Mariela. Bueno, después los comentarios que me hacía Carlos. eh, El tema de la categoría de cine indígena, esto lo discutimos muchísimo bueno, no sé si muchísimo, pero lo discutimos bastante con Carolina. Y te lo digo así, francamente, es como un dolor de cabeza, ¿no? O sea, cómo definir eh, una categoría o por qué hacerse la pregunta de por qué incluso meterse a definirla, ¿no? A conceptualizarla, no a definirla. Y hay una cosa que no mencioné ni en la tesis ni en la presentación, y es que yo escribí todo ese capítulo de qué es el cine indígena, precisamente porque cuando comentaba mi tema, o sea, cuando decía que mi tesis iba sobre cine indígena, siempre la pregunta era, bueno, pero ¿qué es el cine indígena? Mucha gente me preguntaba eso. Entonces, como que vi esa necesidad como de hacer algunas preguntas sobre esta categoría que, insisto, no es que se pueda tipificar o se pueda digamos, encerrar como en una serie de características específicas, pero sí quería hacer como algunas preguntas, ¿no? Aportar como algunas claves sobre esta idea del cine indígena, ¿no? Después esto de que, digamos, de la organización de la tesis, ¿no? Donde primero hago como un análisis más del contexto, ¿no? De estas dos primeras etapas, y después me meto en el análisis del contenido de las películas. O sea, lo que yo trato de plantear en la tesis es que es importante como dar cuenta de este proceso y de las relaciones sociales alrededor, ¿no? Pero no que no sea necesario analizar las películas, digamos, ¿no? O sea, a mí sí me parece que las películas también aportan a pensar el contexto, ¿no? Y viceversa. Entonces, como que el análisis de las películas sí desde el principio lo pensé como necesario para dar cuenta de todo este de todo este proceso del cine indígena.
en la provincia. Y bueno, por eso también un poco el nombre, ¿no? de la tesis, como políticas y poéticas, como me interesaba como ver estas apropiaciones, ahorita hablo también de ese comentario que hiciste de las apropiaciones, y también, bueno, cómo se hace, o sea, qué nos dicen las películas en sí, ¿no? Entonces también como que parece importante abordarlas en su contenido. Bueno, esto de la apropiación sí es cierto, como que quizá lo utilizo sin una referencia teórica clara, casi que, es decir, me acabas de hacer notar como que lo utilizo muchas veces y no lo desarrollo. Pero sí hay como algunas referencias ahí que sobre todo creo yo que es la referencia de Pablo Mora, que lo cito varias veces, y que también tiene que ver con esto de los dilemas de la visibilidad que, que Pablo Mora plantea, ¿no? Como, bueno, estos usos de tecnologías occidentales, digamos, ¿no? Como que han sido muy celebradas como algo positivo, ¿no? O sea, como estas tecnologías han permitido a los pueblos indígenas llegar a más gente, ser visibles, etcétera. Pero bueno, o sea, qué problemáticas y ahí, bueno, también esto de los dilemas, ¿no? ¿Qué dilemas se presentan ahí? Y hacia el final, también esta pregunta que me hacías de cuáles son esos dilemas, yo creo, pues, como que lo planteo en el sentido en que, digamos, el dilema o la disyuntiva es que no solamente los pueblos indígenas quieren ser visibles, ¿sí? Eso es un poco lo que planteo. Como también hay otros actores, incluso un mercado que quiere la visibilidad de los indígenas, ¿no? Entonces, ese es como el dilema que planteo. Entonces, ¿cómo ser visible sin caer como en estos estereotipos, en estos discursos que tienen que ver con exaltar la diversidad, pero quizá de un modo acrítico, ¿no? U ocultando como esas problemáticas o esas cuestiones que de pronto como el discurso de la diversidad no quiere ver, ¿no? Entonces por ese lado lo planteaba, ¿no? Como ese dilema de, bueno, ser visibles, pero ¿cómo? ¿No? No se trata como, y ahí en las reflexiones finales en el texto lo planteo como en esta consigna, ¿no? Que se utiliza mucho de hacer visible lo invisible, ¿no? Que lo utilizan mucho como digamos, los colectivos de comunicación popular o también los colectivos de cine indígena, como, bueno, hacer visible lo invisible también puede ser una consigna que el discurso de la diversidad quiere, ¿no? Entonces, por eso el dilema o la disyuntiva, ¿no? En ese sentido, pues lo traté de plantear. Y esto que me planteabas con relación a que faltan conceptos antropológicos, sí, yo también lo sentí así y creo que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Como con la intención de que al ser un tema como tan nuevo y del que no hay muchas referencias, como que traté de abrir varias aristas y en ese sentido como que no me metí en profundidad en un debate específico, sino que traté como de atar ahí varios cabos. Entonces, pudo haber tenido que ver con eso, ¿no? Bueno, un poco esos serían los comentarios. Bueno, ahora le damos la palabra a la directora y la codirectora para que cierren esta parte y ya pasa a deliberar el jurado. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu exposición. Muchas gracias a los participantes del jurado por todos sus ricos comentarios, que no dudo que Julio va a tener en cuenta para sus próximas investigaciones y publicaciones. Bueno, gracias, Josefina, también por el espacio virtual. Y bueno, no, simplemente felicitar a Julio, decir que en realidad mucho no tengo, o sea, mucho no participé en realidad de esta tesis, porque bueno,
Por lo pronto la temática es mucho más afín a las investigaciones de Carolina y mi aporte hubiera sido por ahí un poco más aprovechado si no hubiera habido pandemia y él hubiera podido hacer trabajo de campo, en donde sí podría haberlo acompañado y guiado en todo eso que Carlos justamente sugirió, ¿no? Desde la cuestión de las problemáticas sociales que van de la mano de esto que se llama cine indígena y que lamenté mucho justamente que no se pudo dar por circunstancias ajenas a la voluntad de Julio y que por eso se convirtió en una tesis completamente diferente por ahí de lo que se gestó en su momento, de lo que hubiéramos imaginado al comienzo. Pero bueno, nada más que decirle que en realidad la mayor parte de la labor de acompañamiento fue de Carolina y que, bueno, le doy la palabra a Carolina. Bueno, gracias Florencia y gracias a Julio por su exposición y su trabajo, a Carlos, a Mariela y a Josefina también por el espacio virtual. Qué decir, bueno, felicitar a Julio por su trabajo, que yo entiendo que en este contexto de pandemia y de limitación del trabajo de campo tuvo como que tener varios giros y varias como dinámicas, o sea, de revisión y de repensar para dónde ir. O sea, a mí me tocó, o sea, yo hago trabajo, mi investigación está anclada en el mismo lugar, en Chaco, y con la misma temática, sin indígena, a diferencia de que, bueno, mi investigación se ha tratado siempre, ha sido muy anclada en un trabajo de terreno bastante de largo aliento, y bueno, cuando Julio se acercó y empezamos a conversar sobre la posibilidad de que él fuera a Chaco a hacer trabajo de campo, también surgió como la dificultad de decir, bueno, por dónde ir para no hacer el mismo recorrido que yo hice. De hecho, bueno, las personas que entrevistó, con las personas que fueron sus informantes para construir toda la parte de historia y toda la parte de esta construcción de los referentes de la comunicación indígena chaqueña, que son como personajes claves para entender este panorama, eran las mismas personas con las que yo había trabajado y hubo como también un esfuerzo grande de entender, bueno, para dónde dirigir su trabajo para, para que realmente sea un aporte original con respecto a, bueno, a mi propio recorrido y, bueno, y a otros tipos de aporte. ¿Qué más decir? Bueno, que en este contexto, como dijo Florencia, el contexto de pandemia limitó mucho la posibilidad de entender de primera mano algunas cuestiones que cuando se hace terreno en Chaco van cayendo, que como todo lo que está anclado al Estado, o sea, todo lo que pasa por cultura en Chaco está de alguna manera respaldado por el Estado y los indígenas son actores totalmente vinculados a esa trama estatal en distintas instancias de trabajo y es imposible disociar bueno, estas capas de entendimiento y bueno, todas estas categorías que planteaba un poco, es imposible disociarme, sino que hay una gran complejidad en estas tramas y en estas categorías que planteaba un poco Mariela. Pero bueno, me parece de gran valor que haya podido como acompañar desde la virtualidad también un montón de procesos y vincularse con personas claves y encontrar como, para mí es como que echó luz a nuevos procesos que yo quizás en mi trabajo de campo había invisibilizado, que son las actividades y lo que se está dando en los espacios como en la Cacique Pelayo, que es una escuela de educación intercultural bilingüe, y que bueno, ahí también entra como esa fase que dice Mariela del Estado tratando de plantear un tipo de interculturalidad en esta nueva etapa, ¿no? Política y de mirada sobre lo indígena. Y bueno, no mucho más, realmente han sido muy ricos los intercambios, incluso cuando habría aristas que también a mí se me iban de mi campo porque no era mi especificidad de estudio, pero creo que tiene muchos puntos ahí a seguir indagando y explorando y ha tenido también el valor de
de articular con cuestiones teóricas bueno, que son muchas originales, incluso para lo que son los estudios específicos sobre el cine indígena. Así que veo como mucho potencial en esto que es un trabajo de iniciación, ¿no? Para seguir indagando, investigando, y ojalá más adelante tenga la posibilidad de hacer terreno y también de hacer una relectura de su propia mirada sobre el cine indígena chaqueño desde el territorio chaqueño. Bueno, más que nada eso. Bueno, entonces con esto termina la primera parte. Le vamos a pedir a Julio que salga de la reunión y tu directora y tu codirectora te van a avisar cuando esté lista el acta. Vamos a dejar de grabar y, bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, le vamos a pedir a la codirectora, a Carolina Soler, que haga lectura del acta elaborada. Bueno, paso a leer. En Buenos Aires, el 2 de diciembre de 2021, a las 15 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Julio Sebastián Benavides Narváez. La tesis constituye un aporte importante sobre el cine indígena, un tema que prácticamente no ha sido trabajado en Argentina. Es un trabajo que vincula discusiones teóricas, estudio de casos e investigación aplicada. La tesis está organizada en 4 capítulos. El primero presenta los conceptos que estructuran las reflexiones, el segundo se centra en el momento fundacional de los comunicadores audiovisuales, el tercero en las relaciones con la modalidad de educación intercultural bilingüe, y el último analiza 3 películas. Desde el punto de vista antropológico, el cine indígena debería ser tomado como objeto de investigación siempre y cuando se deconstruya esta categoría en sus vínculos con los procesos sociales concomitantes. Consideramos que es un buen trabajo inicial y alentamos a continuar profundizándolo. En el caso de continuar esta investigación, el jurado sugiere considerar la recomendación de profundizar tanto en la etnografía del cine indígena en el Chaco como en la etnografía del Estado provincial. Asimismo, sugerimos revisar el contexto de los debates teóricos involucrados, la genealogía y las definiciones conceptuales y sus articulaciones. La presentación oral ha sido muy clara y, luego de contextualizar el caso, se centró particularmente en las discusiones teóricas. Por ello, la calificación final de esta tesis es 8. Bueno, con esto entonces finaliza la defensa de tesis de Julio Benavides. Cerramos acá el acta. Bueno, Felicitaciones. felicitaciones. Gracias. Bueno, felicitaciones, Gracias, Julio, muchas gracias a, que bueno, puedas seguir investigando. gracias a Carlos y Mariela por los aportes y a Florencia por el acompañamiento y bueno, a Carolina por el riguroso acompañamiento todo este año. Y bueno, espero volvernos a ver. No sé qué sigue.